Voy a intentar ir al grano y ser conciso, lo cual es muy difícil en mí. Pero bueno, cuando hablamos de principios y normas tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. La primera es que generalmente vienen como herencia. Nuestros padres nos transmiten ciertos principios, criterios y normas. Y nosotros tenemos el deber, o al menos eso debería de ser así, de poder cuestionarnos, preguntarnos para saber si esos principios, esos criterios y esas normas coinciden con nosotros. Porque finalmente fueron la herencia de sus padres a nuestros padres y así por muchas generaciones. Esto puede llegar a provocar que las normas incluso sean contradictorias contra los principios y que los principios ni siquiera tengan una buena base, o sea, algo que nuestro tatarabuelo estaba creyendo que ahora mismo en el siglo XXI no tiene ningún sentido. O se tiene que renovar ciertas cosas del principio para que las normas sean para nuestro bien. La segunda es que cuando nos cuestionemos no podemos simplemente ir a Wikipedia y ya está. Lo que tenemos que hacer es una buena investigación. No podemos ir a la Biblia, a cualquier libro o cualquier manual y de un párrafo extraer un principio y una norma. Al contrario, tenemos que profundizar para que tenga una muy buena base nuestros principios, criterios y fundamentos. De esta manera introducimos el concepto de analogía de la fe. Yo cuando voy a la Biblia, de cualquier versículo no puedo sacar un principio y una norma. Al contrario, tengo que contrastarlo con demás versículos para saber si realmente tiene un buen fundamento y lo podemos encontrar en el mensaje general de la Biblia. La tercera cuestión tiene que ver con qué fue primero, el huevo o la gallina, los principios o las normas. En este caso fueron primero los principios y después las normas. Esto quiere decir que las normas se crean para proteger los principios, para realmente señalarnos el principio y para que no nos salgamos de él. Son una norma de protección y los principios son la base de nuestra vida, el sustento con la que nosotros como sociedad y como personas podemos desarrollarnos. Podemos elegir qué principios queremos tener en nuestra vida. Es muy difícil crear principios, pero es muy importante en nuestra vida que los tengamos. Y las normas pueden ser cambiadas, adaptadas o incluso eliminadas, según el contexto, la cultura, el país o el individuo que las lleve. ¿Por qué? Porque las normas fueron creadas específicamente en un cierto tiempo para proteger ese principio. Y puede ser que con el avance del tiempo no tenga ningún sentido esa norma. Y probablemente seamos más avanzados como sociedad y podamos entender realmente el principio, porque el principio puede ser adaptado y sobre todo llevado a cualquier tipo de país, cultura y contexto, y a partir de eso puede llevarse a cabo. Porque los principios son generales y en realidad nos abrazan a todos. En cuarto lugar es el cuestionamiento. Todo principio y toda norma está sujeto a cuestionarse, porque finalmente también hace falta desempolvar los principios, porque con el tiempo puede perder su esencia, y toda norma también puede ser cuestionada. No tenemos que tener miedo a realmente profundizar, para realmente darnos cuenta cuál es el significado verdadero de ese principio, porque puede ser que se haya diluido con el tiempo y no lo entendamos de verdad. Tenemos que cuestionarlo todo, tenemos que crear nuestros propios criterios, nuestros propios principios y elegirlos bien. Y sobre todo crear nuestras propias normas para realmente ser coherente con esos principios. O tal vez en nuestra comunidad o nuestro colectivo preguntarnos por qué está pasando, por qué estamos haciendo cierto tipo de cosas. Y esto es muy importante para que como colectivo podamos investigar y podamos elegir esos principios que dirijan nuestra vida. Porque finalmente, seamos conscientes o no, esos principios y normas dirigirán nuestra vida. Y tal vez si nosotros no tenemos conocimiento de que ese principio está dentro de nosotros como herencia, finalmente estaremos haciendo cosas que sean incoherentes incluso con lo que hemos pensado o con lo que creemos pensar. En quinto lugar quiero darte un ejemplo. Imagínate que hay cierto tipo de personas que quieren ser tan puros que ni siquiera quieren usar un reloj, un collar, una pulsera, pendientes, lo que sea. Pero se ha vuelto una norma muy estricta en tu comunidad, en tu colectivo, en tu sociedad. A algunos les parecerá muy absurdo, pero a otros les parecerá realmente su vida diaria. A estas personas, si tú les preguntas por qué hacen eso, por qué no usan pendientes, collares y todas esas cosas, finalmente tal vez no te sepan decir por qué, o realmente obedezcan simplemente una norma que se ha heredado durante mucho tiempo. Pero realmente se basen en la Biblia o en la Biblia encuentren cierto tipo de versículos, cierto tipo de cosas y fuercen un poco la interpretación porque no conozcan realmente cuál es el principio que se ha llevado durante mucho tiempo. El principio de la Biblia, por ejemplo, es la no ostentosidad. Esto nos lleva a buscar que si no quieres ser ostentoso, presumido o realmente quieres tener un estilo de vida que no tenga que ver con los lujos y ciertas cosas, pues la norma sería, pues no uses pendientes, no uses collares, no uses nada de eso. Finalmente, ¿para qué? Para no ser ostentoso, pones una norma muy estricta porque no confías en el que el ser humano pueda gestionarse bien y pueda realmente no ser ostentoso utilizando cierto tipo de accesorios. Por ejemplo, yo puedo ir y comprarme un accesorio de 2 euros y no ser ostentoso con la forma en que yo vivo. No puedo tener collares, no puedo tener nada de esto, pero puedo tener un traje que cuesta
2.000, 4.000 euros, o puedo tener un coche muy caro, o puedo comprarme cierto tipo de lujos que no son accesorios. Entonces yo creo que estoy guardando el principio de la no ostentosidad, pero en realidad estoy siendo incoherente, porque en mi vida estoy llevando otros tipos de lujos que no se ven o que no son visibles. Yo estoy cumpliendo la norma para el colectivo, pero realmente no lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo debería llevar este principio? El principio de la no ostentosidad tiene que ver más con la manera que vivimos. Por tanto, que nuestra vida entera sea coherente a no vivir con lujos. Yo puedo utilizar un pendiente de 2 euros, un reloj que me he comprado de 5 euros, un collar que me cuesta 1 euro y portarlo con humildad, con sencillez. Y no hace falta tener una pulsera cara y todo este rollo. Por tanto, realmente ser no ostentoso no tiene que ver con utilizar accesorios o no, sino tiene que ver con otra cosa más profunda, con nuestro estilo de vida, con nuestra vida diaria, ¿no? Con la manera en que compartimos nuestros bienes, en la que compramos ropa, porque finalmente la ostentosidad es más una actitud de vida que tenemos. Entonces tenemos que cuestionarnos muy bien y saber por qué hacemos las cosas, porque finalmente en muchas ocasiones podemos obedecer normas que no tienen nada que ver con el principio, o que tienen que ver pero muy poco con el principio. Y confiar principalmente en los seres humanos, porque podemos gestionarnos. No apostar por la prohibición, no apostar por prohibir cierto tipo de cosas para cuidar principios, sino poder apostar por la formación, por realmente informarnos cuáles son realmente los principios, cuál es su significado y sobre todo cómo realmente podemos llevarlo y aplicarlos a nuestra vida. Porque yo creo que somos personas pensantes, que podemos investigar, leer, y debemos de apostar como colectivo por la formación y no por la prohibición. No guardar normas que muchas veces no tienen sentido, sino realmente ir a los principios y crear las normas que sean coherentes con lo que nosotros creemos, para que nuestra vida diaria se corresponda a lo que queremos creer, a nuestra cosmovisión y lo que deseamos en esta vida. No sé, finalmente esa es mi propuesta. Espero que no sea muy escandalosa y sobre todo, pues esto ha sido un ejemplo que probablemente sea de beneficio y se puede aplicar a muchas cosas. Muchas gracias por ver este antídoto, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. No te olvides que hemos hecho un podcast donde te puedes enterar mucho más de este tema, donde profundizamos más entre los principios y las normas y realmente respondemos muchas preguntas. Además, suscríbete a este canal por favor para apoyarlo, también en IGTV, y además también ve a nuestro Instagram, que tenemos un montón de contenido. Todas las semanas subimos contenidos relacionados a temas diferentes que yo creo que te pueden ayudar un montón. Compártelo con todos tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Gracias por dejar este like, gracias por apoyarnos, gracias por que este proyecto cada vez va avanzando mucho más gracias a tu apoyo. Pues nada, nos vemos hasta el siguiente antídoto y muchas gracias. Hasta luego.